La semana anterior hablábamos de desarrollo y hablábamos de crecimiento. Relacionábamos el crecimiento con el Producto Bruto Interno, la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un año. Y decíamos que el desarrollo era no solo el crecer económicamente, que es el PBI, sino a su vez contemplaba la situación de los habitantes en general, la cuestión ecológica, o sea, el conjunto de elementos que hacen que un país crezca, no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo que hace al tema social. Y el tema que vamos a charlar hoy está también directamente relacionado con el desarrollo, a través, digamos, de hechos aberrantes, provocados por menores, realmente han provocado que la sociedad esté con esta temática como un tema principal. Tema que está en el medio de otros temas más, un marco mayor, un marco general mayor, que es el tema de la inseguridad, que es el tema de los excluidos. Pero digamos, para tener como referencia inmediata, tenemos que decir que los menores han sido contemplados a través de disposiciones, de normativas. Por ejemplo, las normativas que se dictaron en Beijing, China, allá por el año 84, y que sirvieron de base para que las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la tomaran como las recomendaciones de Beijing, las reglas de Beijing, en 1985, formando parte, digamos, de una resolución 33/40 que conforman para todos los países las bases, las recomendaciones para un régimen penal juvenil. ¿Y qué dicen sus consideraciones generales? Las consideraciones generales dicen que un régimen penal juvenil tiene que ver directamente con el desarrollo de un país. Y tiene que ver también con la justicia social del menor. Está en ese marco, en el marco de la justicia social del menor, para preservarlo y para que la sociedad también se desarrolle en un marco de armonía. Armonía de la sociedad, protección del menor. Régimen para los menores que delinquen. Esto está considerado a nivel de las Naciones Unidas en el prólogo, en las consideraciones generales. Y después habla también de la imputabilidad. Y dice de que, bueno, hay que tener en cuenta el desarrollo psicológico, la historia, la cultura, en el medio del cual se desarrolla ese joven. No es lo mismo acá que en la India. Por eso se tiene en cuenta el medio. Y que debería ser no la menor edad, sino tener en cuenta este desarrollo psicológico. Y por la definición de imputabilidad, es aquel sujeto activo capaz de recibir las penas que dice el Código Penal. ¿Y quiénes no son pasibles de recibir las penas que indica el Código Penal como sujeto activo? Aquellos que no tienen idea de la criminalidad de sus actos, no tienen conciencia de la criminalidad de sus actos. Esos son los inimputables. Beijing lo que hace en sus recomendaciones es pormenorizar acerca de esta cuestión, pero teniendo como base estas definiciones de imputabilidad y de inimputabilidad. Y también nos habla de un régimen penal justo que debe ser alejado de los mayores, no deben tener contacto con el régimen de los mayores. Un proceso justo, es decir, la capacidad y la posibilidad de la defensa, la posibilidad de la presentación de testigos,
la presencia de los padres o tutores y la presunción de la inocencia. Un régimen, un proceso justo. Y también nos habla de cómo debe ser, digamos, la prisión preventiva en casos excepcionales. Habla de los casos excepcionales. Y como decíamos recién, en institutos adecuados para este tipo de jóvenes, para este tipo de individuos con problemas. ¿Y a qué se deben atener las sentencias? Deben tener un estudio previo, pormenorizado, de la situación en la cual se encuentra el delincuente juvenil. Y tiene que también tener relación con el daño provocado y tiene que tener también relación con las necesidades de la sociedad. Los tres elementos: el joven, la situación de riesgo, la situación en la que se encuentra, el daño provocado y la necesidad de la sociedad. De nuevo, la cultura, la relación de esa sociedad, la historia de esa sociedad. Por eso Beijing ha sido muy general en estas consideraciones, pero dejando elementos claves para la discusión en cada uno de los países de acuerdo a su idiosincrasia. Y de eso se trata. Algo que está arriba de la mesa hoy por algunos sucesos desgraciados, pero que siempre estuvo. Como siempre estuvo el tema de la inseguridad y que hoy también es el tema de discusión. Pero también lo que está en discusión es el tema del indoamericano, la falta de vivienda. También está en discusión la posibilidad de atender la escolaridad. Decía los otros días el gobernador de la provincia de 183 días de clase en la provincia de Buenos Aires y lo exhibía como un éxito comparativamente real a lo que venía sucediendo y respecto quizás de otras provincias. Los países medianamente desarrollados tienen 200 días de clase y jornadas de clase de 6 horas. ¿Cómo va a estar preparado este joven argentino que exhibimos como éxito, que tiene 180 días de clase, en comparación con aquel que se forma 6 horas por día, 200 y más días de clase? Ese argentino va a tener menos posibilidades en el mundo competitivo que se viene. Ese argentino estructuralmente va a tener menos posibilidades. Y volviendo, también vamos a tener en cuenta que la asignación universal por hijo es la base, es el principio, pero que el primer trabajo es cómo debe concluir la responsabilidad del Estado en el primer trabajo del joven, es cómo debe concluir esa asignación universal por hijo. Todo esto seguramente van a ser los temas que se van a debatir, y esperemos que así sea, en este año que también está cargado de política, también está cargado de ideas, de ideología, pero esperemos que en ese debate se tengan en cuenta estos postulados que discutieron quienes se dedican específicamente a estas temáticas, pero fundamentalmente que tengamos en cuenta la necesidad de esta sociedad que ya reclama una decisión pronta.